tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La conversación a distancia, la conversación telemática, en esta oportunidad con la diputada Carol Cariola. Diputada, le agradecemos mucho de estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados Online. Hola Guille, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Diputada, vamos de inmediato al grano de la conversación y partamos por lo que es el tema nacional, el tema mundial, el tema de la pandemia, particularmente esto, cómo se está viviendo en su distrito, cuál es la situación al día de hoy, producto de esta enfermedad. Sí. Bueno, es una situación bastante compleja, difícil. Recoleta, Independencia, se han mantenido dentro de las comunas con más altos contagios en la región metropolitana, a pesar de que, se hizo una alta insistencia por parte de los alcaldes hace ya bastante tiempo de la posibilidad de llevar adelante acciones preventivas para no tener que llegar a una situación de lamento. Tú sabes que la cantidad de personas que están hoy día viviendo las consecuencias de la enfermedad en una etapa ya bastante compleja, avanzada, me refiero sobre todo personas adultas mayores, también han traído como consecuencia el colapso de los servicios públicos. Nosotros tenemos una zona hospitalaria en el Distrito 9, que es la zona donde está ubicado el Hospital San José. Tenemos también dentro de nuestro territorio el Centro de Servicio de Salud Huechuraba, que ha traído harta polémica también a propósito de una visita inspectiva que realizamos junto al diputado Boris Barrera. Me refiero al espacio Riesco, que más conocido como espacio Riesco, ¿no?, que está en la comuna de Huechuraba, también el distrito que yo represento. Y tenemos, otras zonas que son el Hospital Félix Bulnes, que fue recientemente inaugurado, que también ha tenido sus dificultades, se cayó un ascensor, ha tenido algunos procesos de inundación en algunas de las salas. El Hospital San José está completamente colapsado, un hospital que no da abasto estructuralmente, cotidianamente, para poder atender a la comunidad, pero hoy día aún más a propósito de la situación de la pandemia. Entonces estamos muy preocupados porque la falta de preparación, pero también la falta de voluntad política, Guille, que ha tenido este gobierno de escuchar las propuestas de los alcaldes, la necesidad de prevenir la enfermedad más que solo salir a reaccionar, ha sido quizás un elemento que nos ha traído consecuencias bastante complejas y que, es nuestra comunidad la que la está viviendo, ¿no? Una comunidad golpeada por la pobreza, una comunidad que además está viviendo las consecuencias económicas de la pandemia, que no son menores, familias enteras que no saben cómo se van a alimentar mañana. Y eso nos duele muchísimo y hemos intentado llevar adelante acciones de solidaridad, una red de solidaridad, una red de emprendedoras para ayudar a las mujeres emprendedoras que hoy día no están teniendo, que trabajan en el comercio informal y que no están teniendo ingresos permanentes a raíz de esta situación. Y en esa línea, diputada, ¿cuáles tendrían que ser las medidas más urgentes a tomar? Porque sabemos que hay un bono que se está entregando, respecto del cual ya se ha hablado mucho la polémica por el hecho de ser decreciente, todavía no se confirma si se va a extender más meses o no, pero aparte de eso, ¿alguna medida puntual específica al día de hoy, que hoy vaya a beneficiar a la gente que lo necesita? Sí, nosotros creemos, Guille, que es fundamental establecer una renta básica de emergencia que pueda entregar elementos fundamentales, básicos, ¿cierto?, para la subsistencia de las personas, y eso tiene que ver básicamente con una renta que esté sobre la línea de la pobreza. En la actualidad, lo que entregó el gobierno fue un ingreso de emergencia que no alcanzan a ser 65.000 pesos por persona. En una familia de 3 o 4 personas, tú te imaginarás que vivir con 240.000 pesos no tiene realmente la cobertura necesaria para poder llevar adelante todos los gastos que se requieren para una familia, menos todavía cuando estas familias se encuentran en cuarentena, se encuentran en confinamiento domiciliario y que finalmente son confinamientos domiciliarios que no los pueden cumplir y que tienen que buscar mecanismos para salir a trabajar en el comercio informal, para salir a buscar el día a día, porque el gobierno no les está entregando garantía. Entonces, en lo concreto, nosotros hemos propuesto esta renta básica de emergencia sobre la línea de la pobreza. Eso significa a lo menos el doble de lo que el gobierno está entregando en la actualidad. Y lo que nos ha respondido el gobierno es que no hay recursos para ello. Lo que nosotros le hemos dicho de vuelta es que sí hay recursos para ello. Y por eso es que propusimos un impuesto a las grandes fortunas por una sola vez, que es un impuesto que está considerado en una tasa de 2,5%,
para aquellas fortunas que estén sobre los 22 millones de dólares, de lo cual se podría eventualmente generar una recaudación de 6.500 millones de dólares que podrían beneficiar no solo por una vez, sino que por 3 o 4 meses incluso más, a todas las familias dentro del 80% de nuestro país que hoy lo requiere para poder llevar adelante su subsistencia, resguardar condiciones básicas. Entonces, estamos hablando de cuestiones tan elementales como la posibilidad de alimentarse, Guille. Creo que ahí hay un punto que es fundamental. Nosotros ya lo hemos propuesto, hicimos un proyecto de acuerdo al respecto, se aprobó en la Cámara de Diputados por cerca de 85 votos a favor, incluso tuvimos votos de derecha a favor de esta iniciativa, y esperamos que el presidente de la República lo recoja, porque hasta ahora al menos las propuestas de la oposición solamente han recibido visiones negativas por parte del Ejecutivo. Ahora, diputada, esto es claramente lo que se denomina un impuesto a los súper ricos. Para que se pueda avanzar en eso, se requiere obviamente de un respaldo, un consenso político bastante amplio. ¿Usted cree que estén los votos para aquello? De partida, la mesa tendría que colocarlo en tabla también, o tendría el Ejecutivo que patrocinarlo, si es que son varios pasos que se deben cumplir antes de. Sí. Bueno, efectivamente tiene que haber voluntad política, como bien dices tú, para llevarlo a través de una reforma tributaria. Sin embargo, nosotros hemos presentado una reforma constitucional como propuesta, frente a la negativa del gobierno, ya que lamentablemente el gobierno lo que hizo fue inmediatamente reaccionar negativamente a esta propuesta, y el ministro de Economía salió a decir que no era el momento. Hoy día escuchábamos al presidente de la CPC diciendo que esto iba a desactivar la economía, cuando la propuesta que nosotros hacemos reflejaría todo lo contrario, porque al entregarle recursos a las familias para que tengan posibilidades de costear su subsistencia, también significa activar el consumo a los pequeños comercios, al comercio local. Por lo tanto, la activación de la economía sería también una consecuencia de entregar un aporte estatal a todas aquellas familias que lo requieran sobre la línea de la pobreza, para poder garantizarles la seguridad de la subsistencia. Y frente al proceso legislativo, bueno, hicimos 2 pasos. Uno es el proyecto de acuerdo de resolución que fue aprobado ya, que en el fondo es una recomendación al presidente de la República ante la visión negativa del gobierno de poder llevar adelante una acción de este tipo. Lo que hicimos fue presentar una reforma constitucional que básicamente genera una propuesta de modificación de la Constitución para establecer este impuesto por una sola vez a los súper ricos, a las grandes fortunas. Nosotros, si bien creemos que esta propuesta podría dar para una propuesta mucho más de largo plazo y de mucho más tiempo, a lo menos queremos darle la viabilidad por la vía de hacerlo por una sola vez. Y bueno, el camino que encontramos para no quedarnos esperando que el gobierno tome la iniciativa, es una reforma constitucional, Guille. Diputada, finalmente no puedo dejar de preguntarle por las voces que hablan de la posibilidad de retomar la actividad académica, de que los niños paulatinamente vayan volviendo a las clases. ¿Cuál es su visión al respecto? Usted que ha integrado también en la Comisión de Educación y que tiene también mucha experiencia respecto a este tema. Sí, bueno, a mí me parece preocupante que se intente anticipar una definición tan importante como esa. Ya tuvimos un primer intento fallido por parte del Ministerio de Educación de llevar adelante una definición de este tipo, que sin lugar a dudas puede ser tremendamente compleja, ¿no? Estamos en el momento, y así mismo lo adelantó el gobierno, y lo ha reconocido, estamos en un momento donde lamentablemente la situación de la pandemia desde el punto de vista de la crisis sanitaria está fuera de las manos del control del Ejecutivo. Hay situaciones que se están dando en las instituciones públicas de salud que son bastante llamativas, ¿cierto? Hay denuncias internas de familiares que han dicho que los pacientes que tienen cierta edad hacia arriba no están siendo derivados a tiempo para cuando requieren ventilación artificial, ¿cierto? Pero que sin embargo, es decir, no están teniendo todas las condiciones para poder enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario. Hoy día existen
funcionarios de la salud que han denunciado no tener los insumos suficientes, no tener la cantidad de funcionarios públicos suficientes en los establecimientos. Haber abierto el espacio riesgo precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que se ha transformado el espacio riesgo en una verdadera en un verdadero parche a los déficits estructurales que tiene el modelo de salud en nuestro país. Entonces, hacer que los niños, que los adolescentes, a quienes evidentemente no se les puede controlar el contacto próximo entre niños y niñas, entre niños y niños, entre amigos, sobre todo los más pequeños, es muy complejo, porque son precisamente esos niños y niñas los que pueden llevar a sus hogares el contagio del virus, o derechamente se pueden contagiar ellos, y no sabemos cuáles pueden llegar a ser los riesgos que esto signifique. Ya hay niños en el mundo que han fallecido a raíz del COVID. Por lo tanto, esta es una situación que a mí por lo menos me parece que debe ser muy bien evaluada. Sin lugar a dudas es necesario retomar el año académico de alguna manera, o buscar una solución. Yo no estoy de acuerdo, no soy partidaria de que el año académico se pierda. Creo que hay que buscar una solución para recuperar los contenidos, pero no para perder el año académico. Creo que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido insuficientes. Conocíamos el otro día, en una conversación que sostuvimos con el ministro de Argentina, el ministro de Educación de Argentina, ellos han tomado medidas mucho más extremas para llevar adelante la educación a distancia. El Estado ha estado disponible a invertir acá. Esa disposición ha sido muy limitada, con muchas dificultades, muy estrecha también desde el punto de vista de la mirada del rol del Estado en garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, niños y adolescentes. Y me parece que, bueno, es una medida que hay que evaluar con mucho criterio, porque si esto puede llegar a significar un riesgo aún mayor para aquellas familias que sus adultos, ya muchos de ellos están teniendo que salir a trabajar o a tener que buscarse la vida en trabajos informales, porque no tienen la garantía pública para poder sostenerse en medio de la condición en la que estamos, de mayor contagio, de aumento de la curva, porque la curva no se ha logrado aplanar, sino que muy por el contrario, de la mala estrategia, que da cuenta de la mala estrategia del gobierno. A mí me parece a lo menos riesgoso pensar en una vuelta a clase en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias, diputada Carol Cariola, por haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados Online. Le agradecemos justamente este contacto y nos vamos a estar reencontrando próximamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo y un abrazo al Distrito 9, que es el distrito que yo represento, y que decirles que estamos dando toda la pelea, trabajando, fiscalizando, incluso in situ, a pesar de que nos hayan querido llevar a la Comisión de Ética por haber hecho una inspección, una visita inspectiva al espacio riesgo, es porque no vamos a estar disponibles para que se ponga en riesgo la salud de los habitantes de nuestra zona, de nuestro distrito, pero tampoco de ninguna parte del país. Por eso es que la fiscalización, que es uno de los roles de la Cámara de Diputados, la vamos a ejercer a pesar de que no nos respondan los oficios o que no haya disposición al diálogo con la oposición. Perfecto, muchas gracias, diputada. Nosotros dejamos aquí la presente edición de Conectados Online. Nos reencontramos próximamente.